ahora para la siguiente moción. Sí, gracias. Nosotros queremos que la Constitución se cambie por mayoría de los ciudadanos. La Directiva 93/13 del Consejo Europeo de 5 de abril del 93 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores establece que los consumidores estamos indefensos ante los mercados financieros y que corresponde a los Estados miembros velar porque no se incluyan cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Esta directiva fue transpuesta en el Boletín Oficial del Estado en 1998 con el nombre Ley 798 de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación. Teniendo en cuenta el espíritu de la directiva, es conocida la reciente sentencia del Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo a petición de un juzgado de Barcelona sobre una denuncia de un particular contra Catalunya Caixa que interpretó la citada directiva y fallando a favor del particular y anulando la cláusula abusiva. En este sentido, se han pronunciado también diferentes sentencias del Tribunal Supremo de nuestro país, en este caso, declarando la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos suscritos con consumidores, fundamentalmente, evidentemente, hipotecarios. No obstante esto último, la eliminación de las cláusulas suelo sigue dependiendo de la voluntad de las entidades financieras bancarias, ya que ni siquiera lo que ha establecido el Tribunal Supremo ha calado en el grueso de la banca. Algunas entidades sí lo han hecho, BBV, Nova Galicia y Caja Castilla-La Mancha la han eliminado, pero otras no. Recientemente, por ejemplo, algunas cajas rurales y Unicaja se han negado a llevarlo a cabo. Otro de los abusos existentes en materia hipotecaria viene denunciándolo últimamente la agrupación de personas afectadas por el IRPH y también otros colectivos, como la plataforma afectados por la hipoteca, etc. El IRPH que aplican las entidades está manipulado porque el Banco de España no revela los datos para su cálculo y porque se determina por medio del mismo comportamiento de la banca en el mercado inmobiliario, sin regulación de máximos aparentes. El IRPH entidades, que se llama así, crece tal cual es el antojo de las entidades financieras y por el mismo motivo se aleja del que se aplica habitualmente, que es el Euribor, actualmente, como sabemos, en mínimos históricos. Este índice no será tratado a nivel legislativo según las justas demandas de quienes lo sufren, ahondando en el daño de las economías más humildes y engrosando la recaudación de la banca. Concretamente, la nueva regulación tramitada estos días atrás en el Senado, que establece un régimen de transición para efectivamente hacer desaparecer el índice IRPH y algunos otros, aprueba una disposición adicional 15, por mayoría absoluta, obviamente del Partido Popular, rechazando las enmiendas de sustitución que plantearon el grupo de Izquierda Unida y el grupo parlamentario Entesa del Progrés de Cataluña, donde quedaba redactado un índice de sustitución que consideramos justo, que es el Euribor más el 1, que es lo que se está aplicando habitualmente en las entidades, y más acorde con las recomendaciones de la Unión Europea para la protección del consumidor. Pero sobre todo, esta enmienda impedía la perpetuidad del perjuicio que supone para 1,5 millones de familias tener estos índices hipotecarios abusivos, manipulables y nada transparentes contratados en nuestras hipotecas. De hecho, durante el pasado mes de agosto, un grupo de personas afectadas en Dos Hermanas por este problema se concentró ante las puertas de una entidad bancaria en la calle Canónigo, personas ante las que este grupo municipal se comprometió a traer a pleno, como es este caso, sus reivindicaciones. Por tanto, lo que propone este grupo municipal es solicitar a las entidades financieras de Dos Hermanas la anulación de las cláusulas de los contratos hipotecarios que tienen firmados con los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, así como la devolución de lo injustamente cobrado de más, como está haciendo el BBVA. En segundo lugar, manifestamos nuestro rechazo a la disposición adicional 15 del régimen de transición del que he mencionado antes, tal y como ha sido aprobado en el Senado. Manifestamos nuestro apoyo a las reivindicaciones de las personas de las plataformas de personas afectadas por el IRPH contra la aplicación de índices de referencia más elevados que el Euribor
que cuentan con un colectivo afectado en Dos Hermanas y instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía para que en la tramitación del anteproyecto de ley para la protección de los consumidores de productos hipotecarios se recoja con todas las garantías constitucionales posibles para evitar que luego nos lo lleven al Tribunal Constitucional. Todas aquellas medidas que contribuyan a la anulación de las cláusulas suelo y abusos hipotecarios. Y por último, dar traslado a este acuerdo a la Presidencia del Congreso de los Diputados, del Parlamento Andaluz y la Consejería de Administración Local y Administraciones Institucionales. Gracias. Tiene el Grupo Popular la palabra, si se interviene. Sí, gracias, presidente, alcalde presidente. Y quede claro, en primer lugar, portavoz de Izquierda Unida, que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha pedido al Banco de España que ponga especial atención en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo. Y hacer dos matizaciones. En lo relativo a la sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusula suelo del pasado mes de mayo, que ha hecho usted referencia, ya comunicó el pasado 13 de junio el Gobierno su decisión de eliminar la mencionada cláusula suelo con efecto el 9 de mayo para dar cumplimiento a la mencionada sentencia a la entidad del FROC que estaba afectada. Asimismo, como el público, el pasado mes de junio, el Ministerio de Economía pidió al Banco de España que pusiera, como he dicho antes, especial atención en el cumplimiento de dicha sentencia por parte de las entidades financieras. El Gobierno, señor Lai, el Partido Popular, ya ha introducido cambios en la legislación hipotecaria para evitar que se reproduzca lo que ocurrió en los últimos años con respecto a la cláusula suelo. Y la segunda matización que quería hacer en relación con la cláusula suelo, el Gobierno ha introducido un cambio en la legislación hipotecaria que dice que en la cláusula suelo, igual que en otras cláusulas que puedan ser abusivas, se recoja la manifestación de puño y letra del deudor hipotecario de que entiende dicha cláusula. Estas cláusulas suelo, como otras, no son malas en sí mismas, pero sí son malas cuando se llevan a situaciones no deseadas que se quieren evitar, por ejemplo, aquellas que son contrarias si el deudor hipotecario no entiende lo que está firmando. Por eso, este cambio evita que se reproduzca lo que ocurrió en los últimos años. Es importante destacar que la sentencia del Supremo lo que indica no es la ilegalidad de la cláusula suelo, sino que se limita a declararla nula si se hubiera comercializado de forma incorrecta con mala práctica, es decir, en aquellos casos en los que no hubiera informado adecuadamente al cliente, y ahí es donde se va a actuar. En relación a la desaparición de los índices de referencia, de los índices de referencia de préstamo hipotecario, de CAS, de banco y CECA, es una decisión, la eliminación de estos índices, una decisión, usted sabe que del gobierno anterior, una norma del gobierno anterior, que fue quien decidió la desaparición del índice, y el cambio que ha introducido el gobierno no va a producir el más mínimo encarecimiento en ningún tipo de hipoteca. El cambio que ha introducido el gobierno, por un lado, en aquellos contratos que tuvieran plazado un índice alternativo al que desaparece, se aplicará este índice, que en la mayoría de los casos es el Euribor. Por lo tanto, la mayoría van a ver mejorada su situación considerablemente. Y por otro lado, para los contratos en los que no se ha fijado un índice alternativo, se ha buscado una fórmula lo más neutral posible, buscando siempre que ningún tipo de hipoteca se encarezca. En el caso del IRPH, lo que ha hecho este gobierno ha sido aplicar con equilibrio, repito, una decisión, una consecuencia que viene de una decisión del gobierno anterior. Este es el único gobierno del Partido Popular, señor Lai, que ha tomado en los últimos años medidas efectivas de protección de los deudores hipotecarios. Se ha aprobado la creación de un código de buenas prácticas que ha propiciado ya más de 1.200 estructuraciones de deuda hipotecaria, más de 400 acciones en pago. Se han paralizado alrededor de 1.500 lanzamientos. Se ha creado un fondo social de casi 6.000 viviendas, de las cuales ya se han utilizado 600, y se han limitado las determinadas cláusulas abusivas como los intereses de demora, y se ha pedido al Banco de España que vigile el cumplimiento de la sentencia relativa a estas denominadas cláusulas suelo. Por lo tanto, manifestar nuestra intención de voto, la abstención. Estamos a favor de la filosofía que impregna esta moción, pero no podemos dejar de reconocer los avances que se han producido y que se tienen que seguir produciendo en esta materia y que están realizando desde el Gobierno de España. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Tenía usted que hacer
equilibrismo al máximo, señor Paniagua. Yo sé que usted se siente muy bien hablando bono joven, pero dando lectura de las palabras del ministro en el Senado, veo que se le escapa. Y desde luego todo lo que ha dicho no tiene sentido ninguno. Habría que hacer un análisis realmente para lo que está haciendo el Partido Popular con respecto a la política de vivienda protegida, de hipoteca, etcétera, etcétera. El Partido Socialista apoya la visión tal cual el presidente Izquierda Unida y lo rogaría, por lo tanto, al Partido Popular que revisara los planteamientos que está realizando tanto a nivel nacional como a nivel local en este sentido. Gracias. Izquierda Unida tiene la palabra. Sí, no vamos a entrar en discusiones bizantinas sobre si esto lo aprobó Zapatero. Zapatero no era nuestro gobierno, y si lo ha seguido Rajoy, Rajoy no es nuestro gobierno. En todo caso, nos da igual, porque queremos una solución. Si es un avance, ¿por qué los afectados ven que es un retroceso? O sea, los afectados son los afectados. El Partido Popular puede decir que es un avance, pero si los afectados dicen que es un retroceso, es porque para ellos, desde luego, no es un avance. Lo que ha dicho del Euribor se aplica con carácter subsidiario en caso en que esté expresamente indicado. Hay que recordar que el Euribor cerró en agosto con el 0,54%, mientras que el IRPH que se le aplica a las entidades está en el 3,47%. Eso significa que si la transición que proponía tanto el grupo catalán en el que está el Partido Socialista o Izquierda Unida, que hubiera sido el Euribor más 1, se habría abaratado 2.300 euros en un año sobre una hipoteca de 120.000 euros en 20 años. Por tanto, ¿por qué no se aplica? Es decir, si lo que queremos es beneficiar a los deudores hipotecarios y no a las entidades financieras, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué no se aplica el Euribor más 1? Habrá casos en los que puede ser mejor, pero eso está un poco, depende de por dónde corre el viento. Si el viento corre negativo, agárrate. Y por otra parte, bueno, comparto lo que ha mencionado sobre la cláusula suelo, salvo una cosa: si el gobierno, como ha hecho en otras ocasiones, reduciendo las pensiones o reduciendo los salarios, tiene prisa por hacer algo, ¿por qué en este caso, en vez de esperar la tramitación de la ley, por qué no lo hace por decreto ley? Nada, muchas gracias. El Grupo Popular desea intervenir, pues se somete entonces la moción a votación. ¿Voto a favor? En contra, abstención. Pues se aprueba con la abstención del